El aire de la Sierra de Chihuahua en noviembre de 1987 era un cuchillo helado que cortaba la piel y los huesos. Soledad Martínez, de pie frente a un remolque oxidado, sentía ese frío no solo en su cuerpo sino en el alma. A sus 38 años, el mundo se le había derrumbado como una casa de adobe bajo una luz. Su esposo, Ramiro, el hombre de manos fuertes y sonrisa cansada, ya no estaba. Un camión que transportaba jornaleros a la pizca de manzana había volcado en una curva conocida como el Espinazo del Diablo. Ramiro no volvió. Nunca volvería. La compañía agrícola, tras meses de evasivas, le había entregado un sobre con 150,000 pesos, una miseria que apenas alcanzaba para un mes de comida para ella y sus 5 hijos. Ese dinero guardado en un calcetín atado a su cintura era lo único que le quedaba. Eso y una promesa rota que resonaba en su cabeza como un eco cruel: cuida a mis muchachos, Sole. Prométeme que saldrán adelante. Soledad apretó el rebozo contra su pecho donde la bebé Luz, de apenas meses, dormía inquieta. A su alrededor, sus otros 4 hijos se aferraban a su falda gastada. Mateo, de 12 años, con los ojos de un hombre que empezaba a entender que el mundo no era justo; las gemelas Luna y Estrella, de 8 años, con sus trenzas deshechas y sus caritas sucias de polvo; y Tadeo, de 5, que no paraba de preguntar dónde estaba su papá. El viento soplaba agujas de pino y polvo, y el remolque frente a ellos, un armatoste de aluminio torcido sobre bloques de cemento, parecía un cadáver metálico abandonado en medio del bosque. Pero para Soledad, era más que eso. Era un refugio. Era la última esperanza. Era suyo. Habían sido meses de humillación y pérdida. Tras la muerte de Ramiro, el dueño del cuarto de adobe donde vivían, les dio 2 semanas para desalojar. Sin familia cercana, sin un peso más allá de la compensación, Soledad y sus hijos terminaron durmiendo en el suelo de la sacristía de la iglesia del pueblo, gracias a la caridad del padre Javier. Pero incluso allí, la piedad tenía un límite. Las buenas familias de Creel, con sus miradas de desdén, presionaron al sacerdote. No querían a una viuda con 5 hijos ocupando la casa de Dios. Soledad lo sabía, su tiempo en la sacristía se agotaba. Fue entonces cuando el destino, o tal vez la desesperación, la llevó a la tienda de abarrotes. La Sierra estaba mareada de hambre comprando 1 kilo de maíz con las últimas monedas sueltas, cuando escuchó a 2 hombres hablar. Uno era el Chivo, un transportista local con una camioneta destartalada; el otro un comprador de madera. Hablaban de un remolque abandonado, propiedad de un gringo loco llamado Howard, que había desaparecido años atrás. Está más picado que un queso, dijo el Chivo, riendo. El municipio pide 100,000 pesos por el derecho de ocupación, pero apuesto a que con 50,000 se lo dan a cualquiera que lo quiera. Está maldito, dicen. Lejos de todo. Soledad sintió un vuelco en el corazón. Ella tenía 80,000 pesos, guardados como un tesoro en su calcetín. Era una locura, pero también una oportunidad. Se acercó a los hombres, su voz más firme de lo que sus rodillas temblorosas sugerían. Disculpen, señores, dijo. ¿Ese remolque en el bosque, dónde queda exactamente? Los hombres la miraron, sorprendidos. Don Elías, el tendero, dejó de pesar el maíz. El Chivo soltó una risa incrédula. Señora, ese no es lugar para una mujer, menos con críos. Está a 5 kilómetros del camino principal, metido en el bosque. El piso está podrido, no tiene puertas, las ventanas son agujeros. Y la gente dice cosas, ruidos raros por la noche. Soledad tragó saliva, pero no mostró miedo. Si ofrezco 80,000 pesos. ¿Cree que los acepten? El Chivo rió de nuevo, pero algo en la mirada de Soledad lo hizo callar. Señora, esa cosa no vale ni 10, pero si tiene el valor de vivir ahí, yo mismo la llevo con él. Secretario del municipio. Soledad desató el calcetín de su cintura y contó los billetes desgastados sobre el mostrador. El sonido del papel viejo resonó en la tienda silenciosa. Aquí están 80.
000 pesos, dijo. Quiero que lleve esta oferta. Dígale que es todo lo que tengo. Mi nombre es Soledad Martínez, viuda de Ramiro. Al día siguiente el papel sellado estaba en sus manos. Era oficial. Soledad era ahora la ocupante legal de un remolque de aluminio modelo 1960 y 400 metros cuadrados de terreno forestal en el paraje El Arroyo Seco. El chivo, con una mezcla de incredulidad y respeto, la llevó al lugar en su camioneta. El camino era un tormento, un sendero estrecho donde las ramas arañaban el metal. Cuando llegaron, el remolque apareció como una ruina olvidada. Cubierto de musgo y óxido, con la puerta colgando de una bisagra y las ventanas como ojos vacíos. Mateo apretó la mano de su madre. Las gemelas lloriquearon. Pero Soledad no retrocedió. Entró. El interior era una pesadilla. El olor a humedad, podredumbre y excremento de animales golpeó su rostro como un puñetazo. El piso de linóleo estaba levantado, podrido en partes, dejando ver la tierra húmeda debajo. Telarañas gruesas colgaban del techo. En un rincón, un colchón rasgado y manchado se descomponía. Pero Soledad vio más allá. Vio paredes que podían proteger del viento helado. Vio un techo que, aunque goteaba, era mejor que el cielo abierto. Vio un espacio que era suyo, que nadie podía quitarle. Es perfecto, dijo en voz baja, sin una pizca de ironía. El chivo la miró. Como si estuviera loca, pero no dijo nada. Solo meneó la cabeza y se fue, dejándola con sus hijos en medio del bosque. Los primeros días fueron una batalla contra la mugre. Soledad despertaba antes del amanecer, arrancando el colchón podrido, barriendo excrementos de mapache y nidos de rata. Mateo, con sus pequeños brazos, la ayudaba. Las gemelas acarreaban agua del arroyo seco. A medio kilómetro de distancia, en botes oxidados. Soledad fregaba las paredes de aluminio con un pedazo de su propia ropa, luchando contra el olor a podredumbre que se resistía a ceder. Taparon las ventanas con cartones y aseguraron la puerta con tablas y alambre oxidado. Por las noches dormían acurrucados sobre hojas de pino secas, cubiertos con una sola cobija raída. Soledad apenas dormía, escuchando los coyotes aullando a lo lejos, el viento golpeando el metal, su cuerpo adolorido por el trabajo y el miedo. Fue en la mañana del sexto día cuando todo cambió. El piso en el centro del remolque estaba tan podrido que se hundía con cada paso. Soledad decidió arrancarlo antes de que Tadeo o las niñas se cayeran. Con Mateo comenzaron a arrancar el linóleo y la madera contrachapada con sus manos, un trabajo asqueroso que les llenó los dedos de astillas. La madera estaba húmeda, casi deshecha, convertida en una pulpa oscura. Sacaban pedazo tras pedazo, dejando ver la tierra húmeda y las vigas del chasis del remolque. Fue entonces cuando los dedos de Soledad golpearon algo sólido. No era tierra blanda ni metal oxidado. Era madera, madera dura y seca. Mateo, espera, dijo, su corazón latiendo sin razón aparente. Se arrodilló escarbando con las manos, quitando la pulpa podrida y la tierra húmeda. Allí, encajadas entre dos vigas, había 4 tablas de pino viejo ensambladas en un cuadrado perfecto como una trampilla. No eran parte del remolque, alguien las había puesto allí intencionalmente. Soledad limpió la tierra. Alrededor, su pulso acelerándose. Las tablas resistieron al principio, atascadas por el lodo seco, pero con un pedazo de metal como palanca, logró levantar una. Debajo había oscuridad. Un vacío profundo. El aire que subió era frío, con un olor metálico, agrio, a encierro y sudor. Estaba a punto de llamar a Mateo para que trajera su única vela cuando lo oyó. Un sonido bajo, como tela rozando contra tierra seca, seguido de una respiración entrecortada, aterrorizada. Su sangre se heló. Había algo vivo allí abajo. Mateo susurró, su voz temblando. ¿Qué fue eso, amá? Las gemelas, que jugaban en un rincón, se quedaron quietas, sus ojos fijos en el agujero oscuro. Soledad levantó un dedo pidiendo silencio absoluto. El viento silbaba entre los pinos. Pero entonces lo oyó de nuevo, un jadeo rápido, un quejido ahogado.
¿Quién está ahí?, gritó, agarrando el pedazo de metal como arma. Salga o llamo a la policía. El silencio que siguió fue opresivo, como si el bosque contuviera el aliento. Soledad se inclinó, su corazón golpeando su pecho. Por favor, intentó de nuevo, más suave. Si hay alguien ahí, responda. No vamos a lastimarlo. Tenemos niños. Y entonces, desde las entrañas de la tierra, una voz débil, rasposa, masculina, respondió en un español quebrado con acento extranjero: ayuda, por favor. No dejen que me encuentren. No griten. Soledad casi dejó caer el metal. Sus rodillas fallaron. Había un hombre escondido bajo su nuevo hogar. Un hombre aterrorizado, herido, suplicando por su vida. El aire dentro del remolque se volvió denso, cargado con el olor metálico que subía del hoyo y el eco de la voz rota que había surgido de la oscuridad. Soledad, arrodillada junto a la abertura cuadrada, sentía su corazón latir con una mezcla de terror y compasión. La vela que sostenía temblaba en su mano, proyectando sombras inquietas en las paredes de aluminio corroído. Sus hijos, acurrucados en el rincón más seco del remolque, la miraban con ojos grandes, esperando una señal de que todo estaría bien. Pero Soledad no podía darles esa certeza. No cuando algo o alguien estaba escondido bajo su nuevo hogar. Un hogar que había comprado con los últimos restos de su vida rota. Mateo susurró, su voz apenas audible sobre el viento que gemía fuera. Lleva a tus hermanas afuera. Quédate junto al árbol grande. No entren hasta que yo diga. Mateo, con sus 12 años, asintió, aunque su rostro pálido traicionaba su miedo. Agarró a las gemelas, Luna y Estrella, de las manos, y levantó a Tadeo, el pequeño de 5 años, en sus brazos. La bebé Luz, atada al pecho de Soledad en el rebozo, se removió inquieta. Los niños salieron en silencio, sus pasos crujiendo sobre las hojas de pino secas. Soledad esperó hasta que sus voces se desvanecieron, dejando solo el murmullo del bosque. Sola en el remolque, con la abertura oscura respirando a sus pies, Soledad encendió la vela con dedos temblorosos. La llama parpadeó, débil, como si temiera lo que iba a revelar. Voy a bajar la vela, dijo en voz alta, su tono firme aunque su corazón estaba en la garganta. Voy a ver quién eres. Si intentas algo, te juro por mis hijos que te lastimo. Sosteniendo la vela con una mano y el tubo de metal oxidado con la otra, se inclinó hacia el hoyo. El aire que subía era frío, con un olor a tierra húmeda y algo más, algo agrio como enfermedad. Bajó la vela lentamente, dejando que la luz débil lamiera las paredes de tierra compacta del hoyo. No era profundo. Quizás 2 metros, lo suficiente para que alguien se sentara, pero no para estar de pie. Había huecos toscos cavados en la pared, como escalones rudimentarios. El olor a enfermedad se intensificó, mezclado con un hedor a sudor y miedo. Soledad contuvo la respiración, su mente imaginando lo peor: un criminal, un loco, el gringo Howard del que hablaban las historias del pueblo, un hombre que, según decían, había desaparecido tras meterse en cosas raras. Pero lo que la luz reveló fue mucho más desgarrador. Acurrucado en el rincón más alejado, hecho un ovillo, había un muchacho. No un hombre, apenas un adolescente, de no más de 19 o 20 años. Su piel, bajo una capa de mugre, lodo y sangre seca, era pálida. Su cabello rubio estaba apelmazado, pegado a su cráneo por el sudor y la tierra. Vestía lo que alguna vez fueron jeans y una camiseta, ahora jirones tiesos de sangre oscura. Una de sus piernas estaba extendida en un ángulo antinatural, hinchada, morada, con 2 tablas sucias atadas a los lados con tiras de tela, un entablillado improvisado. Su rostro estaba desfigurado por los golpes, un ojo cerrado por la hinchazón, el labio partido, las mejillas hundidas. Pero lo que hizo que Soledad ahogara un grito fue su ojo sano, abierto, desorbitado, fijo en ella con un terror tan puro, tan animal, que le cortó el aliento. «Dios santo», susurró Soledad, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Por Dios, muchacho, ¿qué te hicieron?». El joven tembló violentamente, sus dientes castañeteando. Se encogió aún más contra la pared de tierra, levantando sus manos destrozadas como para protegerse.
No, no me entregue, suplicó su voz un graznido ronco, el español quebrado por un acento norteamericano inconfundible. Por favor, señora, por el amor de Dios, no deje que me encuentren. Me van a matar. Prefiero morir aquí. Soledad sintió que el corazón se le partía. No era el gringo Howard, no era un asesino. Era un niño o un muchacho extranjero, roto y aterrorizado, escondido bajo la tierra como una alimaña herida. El miedo por sus propios hijos seguía ahí, rugiendo en su pecho, pero ahora estaba mezclado con una compasión que la abrumaba. Cálmate, dijo suavemente agachándose para no asustarlo más. No te voy a entregar a nadie. Te lo juro por la vida de mis 5 hijos. El muchacho la miró. El terror en su ojo sano luchando contra un atisbo de esperanza. ¿Quién es usted?, preguntó su voz apenas un susurro. Me llamo Soledad. Soledad Martínez, respondió ella, mostrando sus manos sucias de lodo y madera podrida. Acabo de mudarme a este remolque hace unos días. No sabía que había nadie aquí. El muchacho parpadeó confundido. Este lugar estaba abandonado. Llevo aquí mucho tiempo. Pues ya no está abandonado, dijo Soledad con firmeza. Ahora es mío. Es mi casa, ¿y tú cómo te llamas? Él dudó, sus ojos yendo de su rostro a la abertura oscura. Arriba, como si calculara si podía confiar. Finalmente, con voz casi inaudible, respondió, Alex. Me llamo Alex Thompson. Soledad repitió el nombre suavemente, como si probarlo en su lengua. ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo, Alex? Él miró hacia la oscuridad, como si intentara contar los días en las paredes de tierra. No sé, mucho. La pierna, creo que fue hace 2 semanas. ¿O más? Perdí la cuenta. Soledad sintió un nudo en la garganta. 2 semanas o más sobreviviendo en un agujero, herido, solo. ¿Y qué comiste? ¿Cómo? Alex bajó la mirada, avergonzado. Tenía una mochila con barras de granola. Se acabaron hace 5 días, 6. El agua, una botella, pero se acabó. Estaba lamiendo la humedad de la tierra. El estómago de Soledad se contrajo. ¿Y tu pierna? ¿Esos golpes? Alex cerró su ojo sano, como si reviviera el horror. Me caí. No, me empujaron desde una camioneta. Traté de correr, pero me alcanzaron. Me golpearon con las culatas de los rifles. Creí que me iban a matar ahí mismo en el bosque. Me rompieron la pierna a patadas. Luego, se rieron y se fueron. Me dejaron ahí para que me comieran los coyotes. ¿Quiénes?, preguntó Soledad. Su voz apenas un susurro. ¿Quién te hizo esto? El terror volvió al rostro de Alex, tan intenso que ella retrocedió un paso. Ellos, los hombres de don Artemio. Los guardias del aserradero. Soledad sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del hoyo. Don Artemio era el dueño de Medio Creel, un hombre temido, del que se decía controlaba todo, desde la madera hasta la policía rural. Me están buscando, sollozó Alex, las lágrimas abriéndose paso por la mugre de su rostro. Ofrecieron dinero por mí. Lo oí en el pueblo. 50,000 pesos por encontrar al gringo espía. 50.000 pesos. Una fortuna. Soledad podía sentir el peso de esa cifra. Con ese dinero podría comprar una casa de verdad, mandar a sus hijos a la escuela, vivir sin hambre. Todo lo que tenía que hacer era salir del hoyo, caminar al pueblo y decir dónde estaba el muchacho. Pero entonces lo miró, la sangre seca en su cabello, su cuerpo temblando de fiebre. Sus manos destrozadas. Era un niño, no un espía. Un niño que, como sus hijos, no merecía morir. No voy a buscar comida, dijo finalmente, su voz temblando pero decidida. ¿Y agua? Tienes que comer algo y necesitamos algo para esa pierna. Está muy mal. Alex la miró, incrédulo. Me va a denunciar. Soledad lo miró a los ojos y dijo la verdad que sentía en las entrañas. No lo haré. Pero necesitas contarme tu historia. Necesito saber en qué estoy metiendo a mis hijos.
Subió los escalones de tierra, su cuerpo pesado por la decisión que acababa de tomar. Una decisión que ponía a sus 5 hijos en la mira de hombres sin piedad. Llamó a Mateo y a los niños, que entraron corriendo, sus caritas pálidas de miedo. ¿Qué era, amá, un fantasma? Soledad los abrazó con fuerza, su corazón golpeando contra sus costillas. No es un fantasma, dijo arrodillándose para mirarlos a los ojos. Es una persona. Un muchacho. Está muy herido y tiene mucho miedo. Se está escondiendo. De gente mala. Gente poderosa del pueblo. Los ojos de Mateo se abrieron. ¿Escondiéndose de quién? Es un ladrón. No, dijo Soledad con firmeza. Es gente mala, lo lastimó. Ahora escúchenme. Esto es lo más importante que les he pedido en mi vida. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que él está aquí. Ni sus amigos, ni don Elías, ni el padre. Si alguien pregunta, no oímos nada. No vimos nada. Si ustedes hablan, esa gente mala vendrá. Y no solo se lo llevarán a él, nos lastimarán a nosotros. Los niños asintieron, sus rostros solemnes por el peso de un secreto que apenas comprendían. Prométanlo por su papá, susurró Soledad. Lo prometemos, amá, dijo Mateo, su voz de niño tratando de sonar como hombre. Soledad cubrió la abertura con las tablas, disimulándolas con madera podrida y tierra. Fue a sus provisiones, un poco de maíz, manteca, una bolsa de pinole que don Elías les había regalado. Tomó un jarro de lámina, lo llenó con agua del arroyo y mezcló pinole en un vaso sucio. Bajó al hoyo encontrando a Alex temblando en el rincón. Toma, dijo extendiéndole el jarro. Bebe despacio. Tu estómago no debe estar acostumbrado. Alex bebió. El agua corriendo por su barbilla sucia, lágrimas de alivio mezclándose con el líquido. Luego devoró el pinole, raspando los lados del vaso con dedos lastimados. Cuando terminó, se recostó contra la pared, el alivio dándole un poco de claridad. Gracias, susurró. Gracias. Soledad se sentó frente a él en el suelo frío. Ahora habla, Alex, porque te llaman espía, ¿qué viste? Alex respiró hondo, el aire silbando en su pecho. Soy estudiante de la Universidad de Colorado. Estudio biología, conservación. Vine a México como voluntario para un proyecto sobre la tala ilegal en la Sierra Tarahumara. Tenía una cámara. Estaba documentando los camiones que salían de noche, cargados de troncos enormes, árboles milenarios. Pero no era solo madera, Soledad. Su voz bajó a un susurro aterrorizado. Vi una pista de aterrizaje clandestina. Descargaban troncos huecos, llenos de paquetes envueltos en cinta. Y cargaban armas en los mismos huecos. Vi a don Artemio allí, hablando con hombres en inglés, hombres con ropa cara. Y al comandante Valles de la Policía Rural, recibiendo un maletín. Soledad cerró los ojos, el horror creciendo en su pecho. Alex había visto el corazón del imperio de don Artemio, un hombre que no solo controlaba el pueblo, sino que comerciaba con la muerte. Pisé una rama, continuó Alex temblando. Me oyeron. Dispararon. Corrí, pero me atraparon. Me arrastraron frente a don Artemio. Él dijo, quítenle la cámara y quémenla. Y a él, que los coyotes cenen bien esta noche. Me golpearon hasta que creí que moría. El comandante Valles me rompió la pierna. Luego me dejaron en el bosque sangrando. Me arrastré hasta aquí, no sé cómo. Encontré este remolque, este hoyo. Pensé que aquí no me encontrarían. Soledad se quedó inmóvil, el silencio roto solo por la respiración sibilante de Alex y el goteo de agua en la tierra. Había comprado un remolque para escapar del hambre y había caído en la boca de un monstruo. Su primer instinto fue tapar el hoyo, fingir que no lo había visto, tomar a sus hijos y correr. Pero entonces pensó en Ramiro, en su promesa, asterisco, cuida a mis muchachos. Asterisco, ¿cómo podía criar hombres y mujeres de bien si dejaba morir a un ser humano por miedo? No vas a morir aquí, dijo finalmente, su voz temblando pero llena de convicción. Y no te van a encontrar.
Vamos a encontrar una manera. El sol apenas se filtraba entre los pinos cuando Soledad tomó la decisión que cambiaría todo. No podía dejar a Alex en el hoyo, era una tumba, no un escondite. Su pierna, hinchada y oscura, olía a muerte. Si se quedaba allí, la gangrena lo mataría antes de que los hombres de don Artemio lo encontraran. «Te vas a mover al remolque», le dijo su voz cortante, no admitiendo discusión. «Vamos a limpiar esa pierna. Vamos a pensar. Pero no te vas a pudrir aquí abajo». Alex la miró con pánico. «No, no, aquí es seguro. Arriba, me encontrarán». «Arriba estoy yo», lo interrumpió Soledad, sus ojos brillando con una furia protectora. «¿Y mis hijos? No puedes quedarte aquí. Vamos, muchacho, apóyate en mí». El proceso fue una pesadilla. Alex, aunque esquelético, era un peso muerto. Soledad se colocó bajo su brazo, soportando su cuerpo mientras él gritaba de dolor con cada movimiento. Mateo, desde arriba, ayudó a jalarlo por los toscos escalones de tierra. Sacarlo por la abertura fue lo peor, su pierna rota golpeó el borde, y Alex se desmayó por un segundo. Con una fuerza que no sabía que tenía, Soledad lo arrastró hasta el rincón de hojas de pino, donde dormían sus hijos. Cuando Alex recuperó la conciencia, estaba acostado sobre las hojas, mirando los rostros asustados de 5 niños que lo observaban como a un animal extraño. Soledad jadeaba, su cuerpo adolorido por el esfuerzo. «Este es Alex», dijo a sus hijos, su voz resonando en el silencio. «Está muy enfermo y tiene mucho miedo. Es nuestro secreto. El secreto más grande que tendremos». Miró el hoyo abierto en el piso. Era un peligro, uno de sus hijos podía caer. Con la ayuda de Mateo arrastraron el colchón podrido de vuelta y lo colocaron sobre la abertura, cubriéndolo con tablas y hojas de pino. No era perfecto, pero disimulaba la entrada. Ahora Alex estaba expuesto en el único cuarto del remolque. Si alguien venía, no había dónde esconderlo. La prioridad era su pierna. El olor que emanaba de ella era inconfundible, gangrena. Soledad mandó a Mateo y Luna al arroyo. «Tráiganme el agua más limpia que encuentren. Y si oyen un carro, griten como si vieran una víbora y corran». Rasgó su única falda extra, haciendo tiras limpias. Con un cuchillo pequeño cortó los jeans endurecidos de Alex, conteniendo el vómito al ver la fractura. Expuesta, un pedazo de hueso blanco sobresalía de la piel inflamada, verde y negra, con gusanos en el entablillado improvisado. Alex gritó un sonido gutural, mientras ella limpiaba la herida con agua fría. No tenían alcohol ni medicinas. Soledad recordó lo que su abuela hacía en la sierra. Mateo gritó por la ventana. «Ve a los pinos. Trae resina, la más pegajosa que encuentres». Cuando el niño volvió con las manos llenas de savia dorada, Soledad la aplicó en la herida. Alex se desmayó de dolor, pero ella sabía que la resina era su única esperanza. Los días siguientes fueron una rutina de tensión insoportable. Los niños se convirtieron en centinelas silenciosos, jugando el vigía, si veían a un extraño, Tadeo debía llorar, las gemelas gritar y Mateo silbar como codorniz. Dentro del remolque Alex flotaba entre la conciencia y el delirio, su fiebre consumiéndolo. Soledad lo alimentaba con masa de maíz dividida entre 7, el hambre un dolor constante para todos. Por las noches, mientras los niños dormían amontonados, Alex hablaba en su delirio, de nieve en Colorado, de una madre que hacía pay de manzana, de un perro llamado Buddy. Soledad escuchaba. Y en la oscuridad, le hablaba de Ramiro, de su risa, de sus manos fuertes, del miedo de no poder proteger a sus hijos. Pero la realidad era implacable. El maíz se acababa. La herida de Alex no mejoraba. Necesitaban comida de verdad, medicinas, alcohol. Soledad sabía que debía ir al pueblo, arriesgarse a ser vista por los hombres de don Artemio. La idea la llenaba de pavor. Pero no había opción. Dejar a Alex con Mateo como único protector era un riesgo aterrador, pero quedarse significaba ver a sus hijos y al muchacho morir de hambre o infección. Decidió confiar en don
Elías, el anciano tendero de la sierra. Había visto en sus ojos una chispa de reconocimiento, no lástima, cuando compró el remolque. Le había regalado pinoles sin pedir nada. Tal vez, solo tal vez. Su silencio ocultaba un odio por don Artemio. Era una apuesta desesperada. Dejó a Mateo a cargo, dándole el machete oxidado que habían encontrado. No es un juego, Mateo, le dijo su voz feroz. Si alguien se acerca, grita como si te estuvieras muriendo. Protege este remolque, cueste lo que cueste. La caminata de hora y media hasta Creel fue una tortura. Cada rama que crujía sonaba como un rifle. En el pueblo, las calles polvorientas eran un campo de batalla. Entró en la sierra, la campanilla de la puerta resonando como una alarma. Don Elías estaba solo, acomodando latas. Buenos días, don Elías, dijo Soledad, su voz sorprendentemente calma. Necesito que me fíe. Me pagan por lavar ropa la próxima semana y le pago. Pidió maíz, frijoles, manteca, sal, y luego. Con el corazón en la garganta, añadió, tiene alcohol de curar. Tadeo se cayó en el arroyo, se abrió la rodilla. Está hinchado y caliente. Don Elías la miró, sus ojos agudos perforándola. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Luego suspiró un sonido cansado que parecía venir de sus 80 años de vida. Tadeo, el de 5 años, ¿verdad?, dijo en voz baja. No es por el que compra. Esto, ¿verdad, doña Soledad? El corazón de Soledad se detuvo. El pánico la inundó. Quiso correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Don Elías giró el letrero de la puerta a cerrado, y cerróla. Cerradura con un clic que resonó como un disparo. El clic de la cerradura en la tienda de don Elías fue como un disparo en el silencio, un sonido que atrapó a Soledad en una jaula invisible. El aire se volvió espeso, cargado de olores a especias secas, jabón y peligro. Don Elías la miró, sus ojos pequeños y agudos viendo más allá de su piel, más allá de su mentira. Mire, señora. Comenzó su voz baja, casi un murmullo. Llevo 40 años detrás de este mostrador. He visto a este pueblo pasar de ser una ranchería a ser el infierno personal de don Artemio. Conozco a cada persona que entra por esa puerta. Sé quién compra fiado porque no tiene y quién roba porque es malo. La he visto a usted, doña Soledad, durmiendo bajo el puente, yéndose a ese remolque con sus 5 hijos. Eso es desesperación. Pero lo que veo en sus ojos ahora es terror. El terror de quien esconde algo que la puede matar. Soledad sintió que el mundo se encogía a esa pequeña tienda. Estaba atrapada. 6 días sin venir, continuó don Elías, inclinándose hacia ella. Y ahora compra comida para un regimiento y alcohol para un herido de bala. No es Tadeo, señora. Es el muchacho, el gringo que buscan. Soledad se desmoronó. Las piernas le fallaron y se aferró al mostrador para no caer. Las lágrimas que había contenido por días brotaron, calientes, imparables. Mis hijos, sollozó. Incapaz de formar palabras coherentes. Se están muriendo de hambre. Su pierna, huele a muerte. Yo no sabía, juro que no sabía. Don Elías no la interrumpió. Dejó que llorara su rostro. Impasible, pero sus ojos llenos de una compasión sombría. Lo que usted está haciendo, hija, dijo finalmente, usando una palabra que la desarmó por completo, es una locura suicida. ¿Sabe lo que le harán si la encuentran? ¿Sabe lo que le harán a sus hijos? Don Artemio no juega. Ese muchacho vio lo que no debía. Vio la pista de aterrizaje. Soledad levantó la cabeza. Sus ojos llorosos llenos de sorpresa. ¿Usted sabía? Todos lo sabemos, respondió él con amargura. Todos los que llevamos más de 2 días aquí sabemos de la madera hueca, de los paquetes. De las armas. Y sabemos callarnos. Porque el que habla amanece flotando en el río o no amanece. Hizo una pausa, su mirada endureciéndose. Lo que usted hizo al sacar a ese muchacho del hoyo fue firmar su sentencia y la de sus hijos. No podía dejarlo morir, susurró Soledad, limpiándose las lágrimas con rabia.
Mis hijos tienen hambre, pero no podía dejar que un ser humano se pudriera. Bajo mi piso. ¿Qué clase de madre sería si les enseño eso? Don Elías la miró por un largo momento, una extraña luz en sus ojos. Usted tiene un valor que ya no se ve, doña Soledad, dijo. O una locura muy grande. Tal vez son lo mismo. Se movió por la tienda con agilidad sorprendente para su edad, echando maíz, frijoles, manteca, pero también añadió carne seca, queso ranchero y galletas de animalitos para los niños. Luego fue a la trastienda, regresando con una caja de cartón. Aquí no hay alcohol ni agua oxigenada, dijo en voz baja. Eso llama atención. Esto es mejor. Abrió la caja, revelando botellas de mezcal barato y un frasco de polvo amarillo. Penicilina para ganado, pero funciona en hombres. Mézclelo con agua hervida, 3 veces al día. Si sobrevive a la fiebre, esto lo salvará de la gangrena. Soledad lo miró incrédula. ¿Por qué? Porque estoy harto, respondió él, su voz llena de veneno frío. Harto de ver a ese hombre robarse la sierra. Envenenar a nuestros jóvenes, matar a quien se le opone. Yo tenía un nieto, de la edad de su gringo. Quería ser ingeniero forestal. Hizo preguntas sobre la tala, y hace 2 años se cayó de un barranco. Don Artemio vino a mi tienda a darme el pésame. El dolor en su voz era tan palpable que Soledad sintió un escalofrío. Ayudarla no me devolverá a mi nieto, continuó don Elías. Pero si ese muchacho vive y cuenta lo que vio, es una piedra en el zapato de ese monstruo. Y por eso vale el riesgo. Miró por la ventana, verificando la calle. No pueden quedarse en ese remolque. Es el primer lugar donde buscarán. Hay un refugio, la Escondida, a 3 días cruzando el cañón. Es un viejo campamento minero, donde vive gente que también huye de Artemio. Pero necesitan documentos. El gringo no puede viajar así, ni usted con 5 hijos. Puedo conseguir papeles, añadió. Un permiso de tránsito falso, diciendo que usted es brigadista de salud, y un ayudante herido. Actas de nacimiento para sus hijos. No es perfecto, pero puede funcionar si no miran de cerca. Deme 2 semanas. Soledad salió de la tienda con el costal pesado y la caja de cartón. El mezcal y la penicilina escondidos bajo la comida. Cada paso de regreso al remolque fue una agonía de paranoia. Cuando llegó vio a Mateo asomado por una ventana rota. «Amá», dijo. El alivio en su voz casi haciéndola llorar. Fue directo a Alex, que estaba peor, su respiración un estertor. «Traje medicina», dijo con firmeza. «Te va a doler, pero es esto o la muerte». Destapó una botella de mezcal y, pidiéndole perdón a Dios, la vació sobre la herida purulenta. Alex gritó, su cuerpo convulsionando. Soledad limpió la herida con trapos, esparciendo la penicilina. Esa noche sus hijos comieron tortillas gruesas y galletas de animalitos, un tesoro repartido con cuidado. Ver a Luz tomar su pecho de nuevo le dio fuerza. Pero las 2 semanas se sentían como un siglo. El sol apenas se alzaba sobre los pinos cuando Soledad tomó la decisión que cambiaría todo. No podía dejar a Alex en el remolque expuesto, cada día era una ruleta rusa. La fiebre no cedía. A pesar de la penicilina y las largas horas que ella pasaba limpiando su herida con trapos empapados en licor barato. La pierna rota de Alex seguía hinchada, el olor a podredumbre más débil pero aún presente, como un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Cada día era un riesgo, cada ruido en el bosque una amenaza. Los hombres de don Artemio no se quedarían quietos para siempre. La oferta de 50,000 pesos por el gringo espía era un anzuelo que atraía a los más desesperados de Creel, y Soledad lo sabía. Los niños, ahora acostumbrados al juego de el vigía, vigilaban el perímetro del remolque con una seriedad que rompía el corazón de Soledad. Mateo, con el machete oxidado siempre a su lado, se sentaba junto a la ventana rota, sus ojos de 12 años. Escaneando el bosque como los de un soldado en guerra. Las gemelas, Luna y Estrella, jugaban a la patrulla, corriendo en círculos alrededor del remolque, pero sus risas eran forzadas. Un intento de olvidar el miedo.
Tadeo con sus 5 años se aferraba a un palo que había tallado como si fuera una espada, murmurando que mataría a los hombres malos. La bebé Luz. En el rebozo de Soledad, era la única que parecía ajena al peligro, pero incluso ella lloraba más de lo normal, como si sintiera la tormenta que se avecinaba. Soledad dividía el maíz y los frijoles de don Elías en porciones minúsculas, calculando cuánto durarían. Las galletas de animalitos, un lujo impensable, habían desaparecido en 2 días, devoradas con reverencia por los niños. Pero el hambre volvía, un dolor sordo que apretaba sus estómagos y los hacía más callados, más frágiles. Alex, cuando estaba consciente, rechazaba la comida que Soledad le ofrecía. «Dáselo a tus hijos», murmuraba, su voz débil pero firme. «Ya he sido suficiente carga». Soledad lo ignoraba, forzándolo a tragar cucharadas de pinole aguado. «Tú comes o no sales de aquí», le decía. Su tono más de madre que de salvadora. La rutina de cuidar a Alex era agotadora. Cada mañana, Soledad hervía agua del arroyo en un bote de lámina sobre una fogata improvisada. Mezclaba la penicilina en polvo, rezando para que la dosis fuera correcta. Limpiaba la pierna de Alex con el mezcal, un ritual que aún hacía que él se retorciera de dolor, aunque ahora resistía sin desmayarse. Los gusanos habían desaparecido de la herida, y la piel, aunque aún morada, parecía menos inflamada. Pero la fiebre persistía, un enemigo invisible que agotaba a Alex y a Soledad por igual. Una noche, mientras los niños dormían acurrucados bajo la cobija raída, Alex abrió su ojo sano y miró a Soledad con una claridad que no había tenido en días. «Si muero», susurró, «prométeme que quemarás mi cuerpo. No dejes que me encuentren. No quiero que mi madre reciba un cadáver destrozado». Soledad sintió un nudo en la garganta. «No vas a morir», respondió, aunque la duda la carcomía. «Eres más fuerte que esa pierna rota. Y tienes que contar lo que viste. Por eso estás vivo». Alex intentó sonreír, pero fue más un rictus de dolor. «Mi madre, ella no sabe dónde estoy. Le dije que iba a un proyecto escolar. Le mandé una carta desde Creel hace un mes. No sabe que estoy metido en esto». Hizo una pausa, su respiración entrecortada. «Si salgo de aquí, quiero que sepa que una mujer, una madre como tú, me salvó». Soledad apartó la mirada, incómoda con la gratitud. No se sentía como una salvadora. Se sentía como una mujer atrapada jugando a la ruleta rusa con la vida de sus hijos. El amanecer del 8º día trajo un nuevo peligro. Mateo, que vigilaba desde la ventana, dio un silbido agudo, el código para peligro. Soledad, que estaba cambiando el trapo en la pierna de Alex, se congeló. «Quédate aquí», le susurró a Alex, cubriéndolo con la cobija y amontonando hojas secas encima. «No hagas ruido, ni un suspiro». Corrió a la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se oyera. Afuera, las gemelas estaban quietas, escondidas detrás de un pino. Tadeo estaba con ellas, su palo sable apretado contra su pecho. Desde el sendero, el rugido de un motor creció hasta convertirse en una camioneta negra, una Ford vieja con el parabrisas sucio. Soledad reconoció al instante a los hombres que bajaron. Eran 3, todos armados con rifles de cacería. El líder era el comandante Valles, un hombre de rostro curtido y ojos como los de un lobo hambriento. Lo había visto en Creel, pavoneándose como si el pueblo fuera suyo. Los otros 2, más jóvenes, llevaban botas vaqueras y sombreros ladeados, con sonrisas crueles que no ocultaban su propósito. «Doña Soledad», dijo Valles, su voz cortante como el viento de la sierra. «Qué sorpresa encontrarla tan lejos de la civilización». Se acercó al remolque, sus botas crujiendo sobre las agujas de pino. Soledad salió al umbral, bloqueando la entrada. Su cuerpo rígido pero su rostro una máscara de calma. «Comandante», respondió, inclinando la cabeza con una cortesía fingida. «Solo estoy limpiando mi nuevo hogar, ¿a qué debo la visita?» Valle sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. «Hemos oído cosas, señora. Rumores de un gringo herido, escondido en el bosque. Un espía, dicen. Alguien que vio cosas que no debía».
Sus hombres se desplegaron, uno revisando los alrededores del remolque, el otro acercándose peligrosamente a la ventana rota. Soledad sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No sé nada de gringos, dijo, su voz firme aunque su corazón gritaba. Aquí solo estamos mis hijos y yo, tratando de no morir de hambre. El hombre junto a la ventana, un tipo flaco con un bigote ralo, olfateó el aire. Huele a mezcal aquí, dijo entrecerrando los ojos. Y a algo más, sangre, tal vez. Soledad no pestañeó. Mi hijo Tadeo se cortó el pie con un vidrio roto. Tuve que limpiarlo con mezcal. Es lo único que tengo. Valles la miró evaluándola. Luego sin aviso entró al remolque, sus botas resonando en el piso podrido. Soledad lo siguió, su cuerpo bloqueando el rincón donde Alex estaba escondido bajo la cobija y las hojas. El comandante recorrió el espacio con la mirada, deteniéndose en el montón de hojas en el rincón. Interesante lugar para dormir, dijo pateando las hojas. Soledad contuvo el aliento, rezando para que Alex no se moviera. El pie de Valles estaba a centímetros de la pierna rota del muchacho. Es lo único que tenemos, respondió Soledad, su voz temblando ligeramente. Las hojas son más suaves que la tierra. Valles se volvió hacia ella, sus ojos como cuchillos. 50.000 pesos es mucho dinero, doña Soledad. Con eso sus hijos podrían comer algo más que tortillas aguadas. Solo tiene que decirnos si ha visto algo extraño. Un hombre herido, tal vez. Un gringo. Soledad sintió la tentación como un veneno. Dulce. 50.000 pesos. Una vida nueva. Pero entonces pensó en Alex, en sus ojos suplicantes, en la promesa que le había hecho a Ramiro de criar hijos con corazón. No he visto nada, dijo, mirándolo a los ojos. Y si lo viera, no soy de las que venden a un hombre por dinero. El silencio que siguió fue como un alambre tensado al límite. Valles dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola. Espero que sea cierto, señora, dijo, su voz baja y letal. Porque si descubro que miente no habrá bosque lo bastante grande para esconderla a usted ni a sus hijos. Señaló a sus hombres y los tres salieron, subiendo a la camioneta con un rugido que hizo temblar el remolque. Soledad esperó hasta que el sonido se desvaneció antes de correr al rincón, apartando las hojas. Alex estaba vivo, pero su rostro estaba gris, su respiración apenas un hilo. Había mordido la cobija hasta hacerla sangrar para no gritar. Se fueron, susurró Soledad, acariciando su cabello sucio. Pero volverán. No podemos esperar las 2 semanas de don Elías. Tenemos que irnos ahora. La decisión de huir fue como un cuchillo que cortó el último hilo de esperanza de Soledad. Quedarse en el remolque era esperar la muerte, ya fuera por el hambre, la infección de Alex o los rifles de los hombres de don Artemio. La escondida, el refugio que don Elías había mencionado, era su única posibilidad, pero llegar allí significaba cruzar 3 días de bosque y un cañón traicionero con 5 niños y un muchacho que apenas podía moverse. Soledad sabía que era una locura, pero la alternativa era un final seguro y sangriento. Esa noche, mientras el bosque cantaba su coro de grillos y lechuzas, Soledad reunió a sus hijos alrededor de la fogata apagada. Escuchen bien, dijo, su voz baja pero cargada de una fuerza que no sentía. Vamos a irnos de aquí. Vamos a un lugar donde estaremos a salvo, pero será difícil. Tendrán que ser valientes. Más valientes que nunca. Mateo asintió, su rostro serio, pero las gemelas se miraron con ojos llorosos. ¿Y si los hombres malos nos encuentran, amá?, preguntó Luna, su voz temblando. Soledad las abrazó. No los dejaré. Pero tenemos que movernos rápido y en silencio como sombras. Preparar la huida fue un caos silencioso. Soledad envolvió lo poco que tenían, el maíz y los frijoles restantes, el frasco de penicilina, una botella de mezcal, la cobija raída. Hizo un cabestrillo con tiras de su falda para cargar a Luz en su pecho. Alex, aún débil, insistió en ayudar. Pero apenas podía sentarse. No puedo caminar, admitió, su voz llena de vergüenza. Déjenme aquí. Lleven a los niños a salvo.
Soledad lo miró con furia. Nadie se queda atrás, dijo. Tú vienes con nosotros o todos nos quedamos. Mateo y Soledad improvisaron una camilla con ramas de pino y la cobija, un armatoste frágil pero suficiente para arrastrar a Alex. Lo sacaron del remolque bajo la luna, su peso haciendo que las ramas crujieran con cada paso. El bosque estaba vivo con sonidos que amplificaban el miedo, el aullido lejano de un coyote, el crujir de ramas bajo. Algo pesado. Soledad lideraba con el machete en una mano y el bote de agua en la otra. Mateo y las gemelas arrastraban la camilla, mientras Tadeo caminaba detrás, su palo sable apretado con fuerza. El primer día fue una tortura. El terreno era desigual, lleno de raíces y rocas que hacían que la camilla se atascara. Alex gemía con cada movimiento, su pierna golpeando contra las ramas. Soledad lo obligaba a tomar sorbos de agua con penicilina, pero la fiebre lo hacía delirar, hablando de aviones y hombres con rifles. Los niños estaban exhaustos, sus pequeños cuerpos temblando de frío y hambre. Pararon al amanecer en un claro rodeado de pinos altos, donde Soledad repartió tortillas diminutas, apenas una mordida por persona. Coman despacio, les dijo, aunque ella no probó. Bocado. El segundo día trajo una amenaza peor. Mientras cruzaban un arroyo seco, Tadeo gritó, señalando el cielo. Un zumbido bajo como un insecto gigante crecía en la distancia. Soledad reconoció el sonido al instante, un helicóptero. Abajo, gritó, empujando a los niños bajo un matorral espinoso. Arrastraron a Alex cubriéndolo con ramas y lodo. El helicóptero pasó bajo sus aspas, levantando polvo, su foco barriendo el bosque. Soledad abrazó a Luz contra su pecho, rezando para que no llorara. El foco pasó sobre ellos, y el zumbido se alejó. Pero el mensaje era claro. Don Artemio no estaba buscando al azar. Sabía que Alex estaba cerca. Esa noche, mientras acampaban en una cueva poco profunda, Soledad se sentó junto a Alex, que estaba despierto pero débil. Si no lo logramos, le dijo, quiero que sepas que no me arrepiento de ayudarte. Alex la miró, sus ojos brillando con fiebre. Tú eres lo mejor que me ha pasado en este infierno, respondió. Si muero, muero sabiendo que alguien apostó todo por mí. Soledad apartó la mirada, las lágrimas quemándole los ojos. No podía permitirse sentir. No ahora. El tercer día, el cañón apareció ante ellos como un abismo oscuro. Era el último obstáculo antes de la escondida, pero también el más letal. El sendero era una cornisa estrecha, apenas lo bastante ancha para una persona. Con un precipicio de cientos de metros a un lado y una pared rocosa al otro. Soledad miró a sus hijos, sus rostros sucios y agotados, y sintió que el corazón se le rompía. Vamos a cruzar, dijo. Su voz firme aunque temblaba por dentro. Uno por uno. Yo primero con Luz, luego las gemelas, luego Tadeo. Mateo, tú y Alex al final. El cruce fue una pesadilla. Soledad avanzó con Luz atada a su pecho, el machete golpeando contra su cadera. El viento rugía arrancando piedrecillas que caían al abismo. Las gemelas la siguieron agarradas de la mano, sus trenzas balanceándose como péndulos. Tadeo lloraba, pero obedeció, sus pequeños pies resbalando en la grava. Cuando llegó el turno de Mateo y Alex, el sol estaba cayendo, pintando el cañón de rojo sangre. La camilla era un desastre. Las ramas rompiéndose con cada paso. Mateo, con una fuerza que no debería tener un niño de 12 años, arrastraba a Alex mientras Soledad gritaba instrucciones desde el otro lado. Estaban a medio camino cuando el sonido de un motor rompió el silencio. Una camioneta apareció en el borde opuesto del cañón, sus faros como ojos de depredador. Soledad reconoció la Ford negra de Valles. «¡Bajen!», gritó, pero no había donde esconderse en la cornisa. Los disparos comenzaron, balas que rebotaban contra la roca, levantando chispas. Alex, con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró fuera de la camilla, empujando a Mateo hacia la pared. «¡Corre, pequeño!», gritó. Soledad, desde el otro lado, corrió hacia ellos, ignorando el precipicio. Agarró a Mateo y lo jaló, mientras Alex se aferraba a la roca, su pierna colgando inútilmente.
El eco de los disparos resonaba en el cañón como un tambor de guerra, cada estallido amplificado por las paredes de roca. Soledad, con Mateo aferrado a su cintura y Luz llorando en su rebozo, miraba el sendero angosto donde Alex se arrastraba, su cuerpo roto dejando un rastro de sangre en la grava. Los faros de la camioneta de Valles barrían la cornisa, iluminando el caos. Las gemelas y Tadeo, acurrucados detrás de una roca en el lado seguro del cañón, gritaban el nombre de su madre, sus voces apenas audibles sobre el rugido del viento y las balas. Soledad no pensó. Corrió hacia la cornisa, sus pies resbalando en la grava suelta, el precipicio a centímetros de su cuerpo. Alex, agárrate, gritó cayendo de rodillas junto a él. El muchacho estaba pálido, su rostro contorsionado por el dolor, pero sus manos se aferraban a una grieta en la roca con una fuerza desesperada. No puedo moverme, jadeó. Soledad miró hacia atrás, donde Mateo estaba paralizado, sus ojos fijos en los faros de la camioneta. Mateo, ayúdame, gritó. El niño reaccionó corriendo hacia ellos, sus pequeños brazos temblando. Mientras ayudaba a su madre a levantar a Alex. Las balas seguían cayendo, algunas tan cerca que Soledad sentía el calor rozando su piel. Una piedra desprendida por un disparo cayó al abismo. Su eco perdiéndose en la oscuridad. No miren abajo, ordenó Soledad, su voz quebrándose. Juntos, ella y Mateo arrastraron a Alex centímetro a centímetro hacia el lado seguro. La camilla estaba destrozada, abandonada en la cornisa. Alex gemía, su pierna rota golpeando la roca, pero no gritaba. Mordía su labio hasta hacerlo sangrar, consciente de que un sonido podía ser su fin. Desde el otro lado del cañón, Valles y sus hombres gritaban, sus voces cargadas de rabia. Gringo, no hay donde correr, rugió Valles, su silueta recortada contra los faros. Dispararon de nuevo. Pero la distancia y la oscuridad hacían sus tiros imprecisos. Soledad, con Alex colgando de sus brazos, alcanzó el borde del sendero, donde las gemelas y Tadeo los esperaban, llorando. ¡Corran!, gritó Soledad, empujando a los niños hacia el bosque que se abría más allá del cañón. Mateo ayudó a cargar a Alex, sus pequeños hombros temblando bajo el peso. El bosque los recibió como un abrazo. Oscuro, las ramas arañando sus rostros, el suelo cubierto de agujas de pino resbaladizo. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el sonido de la camioneta se desvaneció. Encontraron refugio en una zanja poco profunda, cubierta de musgo y raíces. Soledad acostó a Alex, cuya respiración era un silbido débil. Lo logramos, susurró, más para sí misma que para él. Pero la verdad era más cruel, estaban vivos, pero no a salvo. La escondida aún estaba a un día de distancia, y Valles no se rendiría. Esa noche, acurrucados en la zanja, Soledad revisó la pierna de Alex a la luz de la luna. La herida estaba abierta de nuevo, la sangre fresca mezclándose con el lodo. Usó el último sorbo de mezcal para limpiarla, sus manos temblando de agotamiento. No te rindas ahora, le dijo a Alex, su voz feroz. No después de todo esto. Alex, semi-inconsciente, murmuró algo sobre su madre, sobre un lago en Colorado donde pescaba con su padre. Soledad lo abrazó, dejando que su calor lo mantuviera vivo. Al amanecer, reanudaron la marcha. Los niños estaban al límite, sus rostros demacrados por el hambre y el miedo. Soledad cargaba a Luz, que ahora lloraba sin parar, su pequeño cuerpo debilitado por la falta de leche. Mateo y las gemelas se turnaban para ayudar a Alex, que se arrastraba con un palo como muleta. Tadeo, con su palo sable, caminaba al frente como si pudiera protegerlos de lo que venía. El terreno se volvió más suave, el bosque menos denso, pero cada paso era una prueba de voluntad. Cerca del mediodía, encontraron un arroyo de verdad, no seco como los anteriores. Soledad llenó el bote de lámina, dejando que los niños bebieran hasta saciarse. Lavó el rostro de Alex, que estaba consciente pero apenas hablaba. Estamos cerca, le dijo aunque no estaba segura. Don Elías había dicho 3 días, y este era el tercero. Pero el bosque parecía infinito. Y el miedo de que Valles los alcanzara no la dejaba respirar. Fue entonces cuando lo vieron, un sendero marcado con piedras apiladas, apenas visible entre los pinos.
Soledad sintió un rayo de esperanza. Es una señal, dijo a los niños, aunque no sabía si era verdad. Siguieron el sendero que los llevó a una ladera donde el bosque se abría a un valle escondido. Allí, entre riscos y cuevas, estaba la escondida. No era un pueblo, ni siquiera un campamento. Era un puñado de chozas de adobe y madera, camufladas contra la roca, habitadas por sombras que se movían con cautela. Una mujer mayor con el rostro curtido y un rifle en las manos, salió a su encuentro. ¿Quiénes son?, preguntó su voz dura pero no cruel. Soledad, exhausta, respondió con la verdad. Somos una familia huyendo de don Artemio. Y traemos a un herido que él quiere muerto. La mujer los miró evaluando a los niños sucios, a Alex al borde del colapso. Pasen, dijo finalmente. Aquí no llega ese demonio. El aire en la escondida olía a humo de leña y esperanza rota. Las chozas de adobe y madera, apenas visibles contra las rocas del valle, parecían fantasmas de un pueblo olvidado. Soledad, con Luz llorando suavemente en su rebozo, guiaba a sus hijos y a Alex hacia la entrada del campamento, sus cuerpos exhaustos al borde del colapso. La mujer que los recibió, de rostro curtido y ojos que parecían haber visto demasiadas tragedias, se presentó como Doña Clara. Su rifle, un arma vieja pero bien cuidada, colgaba de su hombro como una extensión de su cuerpo. Aquí no entra cualquiera, dijo, su voz baja pero firme. Pero ustedes no son cualquiera. Se ve en sus ojos. Han visto al diablo. Doña Clara los llevó a una choza al borde del campamento. Un espacio pequeño con un techo de ramas y un suelo de tierra apisonada. Había una fogata apagada en el centro, rodeada de mantas raídas y ollas abolladas. Aquí pueden descansar, dijo, señalando un rincón donde una pila de petates esperaba. El herido necesita un médico. Tenemos uno, pero no es doctor de verdad. Es un curandero que sabe más de balas que de libros. Soledad asintió. Demasiado cansada para hablar. Ayudó a Mateo y a las gemelas a acostar a Alex en un petate. Su pierna estaba peor, la herida abierta de nuevo por la travesía, la sangre mezclándose con el polvo del cañón. El curandero, un hombre flaco llamado don Gregorio, llegó al anochecer. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo sino por los años de mezcal y trabajo duro. Examinó a Alex con una linterna improvisada, su rostro inexpresivo mientras olía la herida. La gangrena no se ha comido todo, dijo finalmente, su voz áspera. Pero está cerca. Hay que cortar. Soledad sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cortar, susurró mirando a Alex, estaba semi-inconsciente, murmurando palabras en inglés sobre un lago y un perro. No tenemos hospital ni anestesia, explicó don Gregorio. Si no cortamos, la infección lo matará en 2 días. Si cortamos, tal vez viva. Pero será un infierno. Soledad miró a sus hijos, acurrucados en un rincón, sus rostros pálidos reflejando el miedo. Luego miró a Alex, su cuerpo roto pero sus ojos, cuando estaban abiertos, llenos de una voluntad que se negaba a apagarse. Hazlo, dijo finalmente, su voz temblando pero decidida. Pero que no muera. No después de todo lo que hemos pasado. Don Gregorio asintió sin prometer nada. Mandó a buscar mezcal, un cuchillo afilado y una sierra pequeña que usaban para cortar leña. Soledad envió a los niños fuera con Doña Clara, que los llevó a otra choza con la promesa de sopa de maíz. No quiero que vean esto, susurró Soledad a Mateo, que intentó protestar pero cedió ante la mirada de su madre. La operación fue una pesadilla que Soledad nunca olvidaría. Don Gregorio, con la ayuda de un joven del campamento llamado Raúl, sujetó a Alex al petate. Le dieron un trago de mezcal, pero no fue suficiente para apagar el dolor. Cuando el cuchillo cortó la carne infectada, Alex gritó, un sonido que atravesó las paredes de adobe y resonó en el valle. Soledad sostuvo su mano, sus lágrimas cayendo sobre el rostro del muchacho mientras le susurraba, aguanta, Alex. Por tu madre, por la mía, aguanta. La sierra hizo un sonido espantoso. Y cuando terminaron, Alex estaba inconsciente, su pierna cercenada justo por encima de la rodilla,
la herida cauterizada con un hierro al rojo vivo. Don Gregorio envolvió el muñón en trapos limpios, aplicando más penicilina en polvo. Si sobrevive esta noche tiene una oportunidad, dijo, limpiándose la sangre de las manos. Soledad no durmió sentada junto a Alex cambiando los trapos cuando la fiebre lo hacía sudar. Los niños volvieron al amanecer, sus rostros demacrados pero aliviados al ver que Alex aún respiraba. ¿Va a vivir, amá?, preguntó Luna, su voz apenas un susurro. Soledad no respondió, solo los abrazó, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el suyo. La escondida era un mundo aparte, un refugio de almas rotas. Había familias enteras huyendo de deudas, de venganzas de don Artemio. Doña Clara les contó historias de hombres y mujeres que habían desafiado al cacique y pagado el precio, un esposo colgado de un pino, un hijo desaparecido en el río, una hija vendida a los traficantes. Pero también había resistencia. Los habitantes de la escondida compartían lo poco que tenían, maíz, frijoles, tortillas duras como piedra. Algunos cultivaban pequeños huertos escondidos entre las rocas, otros cazaban venados con trampas. Nadie usaba nombres completos, nadie preguntaba demasiado. La supervivencia era la única ley. Alex, milagrosamente, sobrevivió la primera noche. Su fiebre bajó lentamente y al tercer día abrió los ojos, lúcido por primera vez en semanas. ¿Dónde está mi pierna?, preguntó, su voz débil pero clara. Soledad, con lágrimas en los ojos, le explicó lo que había pasado. Alex lloró no por dolor, sino por la pérdida, por la vida que ya no sería la misma. Pero entonces miró a Soledad, a los niños que lo rodeaban, y susurró, gracias. No sé cómo pagarlo, pero gracias. Los días en la escondida se convirtieron en semanas. Soledad y sus hijos se adaptaron a la vida del campamento. Mateo ayudaba a Raúl a cortar leña, las gemelas aprendían a moler maíz con doña Clara, y Tadeo seguía a don Gregorio como un cachorro, fascinado por sus historias de la sierra. Luz, alimentada con leche de cabra que una mujer del campamento compartía, comenzó a ganar peso, sus mejillas redondeándose. Alex, aunque débil, empezó a moverse con una muleta improvisada, su espíritu fortaleciéndose con cada día que pasaba. Pero la paz era frágil. Una noche, mientras Soledad ayudaba a doña Clara a cocinar tortillas, un joven llegó corriendo, su rostro pálido. Valles, jadeó. Vio el rastro en el cañón. Están cerca. El campamento entró en pánico silencioso. Los hombres escondieron las pocas armas que tenían, las mujeres cubrieron los huertos con ramas. Soledad sintió el terror de nuevo, pero esta vez no estaba sola. No dejaré que los toquen, dijo doña Clara, cargando su rifle. Este lugar es nuestro. Que vengan. La noticia del acercamiento de Valles encendió la escondida como un fuego en el bosque seco. Los habitantes, hombres y mujeres que habían huido durante años, se prepararon como si fuera su última resistencia. Soledad, con Luz en su rebozo y el machete en la mano, ayudó a esconder a los niños en una cueva al fondo del valle, un lugar húmedo y oscuro donde apenas cabían. Mateo se negó a quedarse. Soy hombre, amá, dijo, su voz temblando pero firme. Voy a pelear. Soledad lo abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo sobre su cabello sucio. Tú eres hombre, le dijo. Pero primero eres mi hijo. Quédate con tus hermanas. Si algo me pasa, tú los cuidas. Alex, apoyado en su muleta, insistió en ayudar. Esto es por mí, dijo, su rostro pálido pero determinado. No voy a esconderme mientras ustedes pelean. Soledad lo miró, viendo en él la misma terquedad que había visto en Ramiro. Tú ya peleaste lo tuyo, le dijo. Ahora déjanos a nosotros. Pero Alex no cedió y don Gregorio le dio un cuchillo, el único arma que podía manejar. El plan era simple pero desesperado. La escondida estaba rodeada de riscos con solo 2 entradas, el sendero del cañón y un paso estrecho al norte. Doña Clara y los hombres armados se apostaron en los riscos, usando las rocas como cobertura. Soledad, Raúl y otros voluntarios prepararon trampas, ramas afiladas enterradas en el suelo,
cuerdas para hacer tropezar a los invasores. No podían ganar contra los rifles de Valles. Pero podían retrasarlos, ganar tiempo para que los niños escaparan. La espera fue una tortura. El sol se alzó quemando el valle, pero el silencio era más pesado que el calor. Soledad. Escondida detrás de una roca con Raúl, sentía su corazón latir contra sus costillas. Entonces el rugido de motores rompió la calma. 2 camionetas negras aparecieron en el sendero del cañón. Levantando polvo. Valles bajó primero, su rifle al hombro, seguido de 6 hombres armados. «Salgan, cobardes», gritó, su voz resonando en el valle. «Denme al gringo y tal vez deje vivir a sus familias». Doña Clara disparó primero, un tiro que rozó el hombro de uno de los hombres de Valles. El caos estalló. Los hombres de Valles respondieron con ráfagas, las balas arrancando pedazos de roca. Soledad, con el machete en la mano, corrió hacia una cuerda oculta, jalándola para soltar una avalancha de piedras que bloqueó el paso de una camioneta. Raúl, armado con una honda, lanzó rocas con precisión mortal, derribando a un hombre que gritó al caer. Alex, desde su escondite, usó su cuchillo para cortar una cuerda que soltó un tronco pesado, aplastando a otro de los atacantes. Pero Valles era un depredador implacable. Avanzó disparando sin pausa, su rostro una máscara de furia. Soledad vio como una bala rozó a Doña Clara, que cayó detrás de una roca. Su rifle resbalando de sus manos. «Clara», gritó Soledad, corriendo hacia ella, ignorando las balas. La mujer estaba viva, sangrando pero consciente. «Sigue peleando», susurró Clara, empujándola. La batalla duró menos de lo que parecía. Los habitantes de la escondida, aunque superados en armas, conocían el terreno. Las trampas ralentizaron a los hombres de Valles, y los disparos desde los riscos los mantuvieron a raya. Finalmente Valles, con 3 de sus hombres heridos y 1 muerto, retrocedió, gritando maldiciones. «Volveremos», rugió mientras subían a la camioneta restante, dejando un rastro de polvo y sangre. El campamento estaba en ruinas. 2 hombres de la escondida habían muerto, otros 4 estaban heridos. Doña Clara, con una bala en el hombro, se negó a descansar, organizando a los sobrevivientes para reforzar las defensas. Soledad, cubierta de polvo y sangre ajena, corrió a la cueva donde estaban sus hijos. Los encontró abrazados, llorando pero vivos. «Lo hicimos», les dijo, aunque la victoria sabía a ceniza. Alex, exhausto pero ileso, se acercó a ella. «No puedo quedarme aquí», dijo, su voz rota. «Cada día que estoy aquí, pongo a todos en peligro». Soledad lo miró, su corazón dividido entre el alivio de haber sobrevivido y el miedo de lo que vendría. «No te vas solo», dijo. «Vamos a encontrar una manera». Los días después de la batalla fueron un torbellino de miedo y determinación. La escondida, aunque victoriosa, estaba herida, sus habitantes conscientes de que Valles y don Artemio no se rendirían. Soledad, con sus hijos y Alex, sabía que quedarse era firmar una sentencia de muerte. Doña Clara, con el hombro vendado, les dio un mapa dibujado a mano, una ruta hacia la frontera que evitaba los caminos principales. «Hay un hombre en Ciudad Juárez», dijo. «Un coyote, pero de los buenos. Puede llevar al gringo al otro lado. Pero ustedes, Soledad, necesitan documentos. Sin ellos, son presa fácil». Don Gregorio, que había salvado a Alex, ofreció otra solución. «Tengo un primo en Chihuahua», dijo. «Trabaja en el registro civil. Por 10,000 pesos, puede falsificar actas de nacimiento para tus hijos y un permiso de trabajo para ti. Pero hay que moverse rápido». Soledad, con los últimos billetes que le quedaban, aceptó. Envió a Raúl al pueblo con el dinero. Un riesgo que la tuvo rezando cada noche hasta su regreso. 2 semanas después los documentos llegaron, actas de nacimiento para Mateo, Luna, Estrella, Tadeo y Luz, y un permiso de trabajo que declaraba a Soledad como enfermera comunitaria. Alex recibió un pasaporte falso que lo identificaba como voluntario de una misión médica. No eran perfectos, pero eran su boleto a la libertad.
La despedida de la escondida fue silenciosa pero cargada de gratitud. Doña Clara abrazó a Soledad, sus ojos brillando con lágrimas. «Eres una leona», le dijo. «No dejes que nadie te diga lo contrario». El viaje a Ciudad Juárez fue un desafío final. Soledad, Alex y los niños viajaron de noche escondiéndose en carretas de heno y camiones de carga. Alex, aún débil, se apoyaba en su muleta, pero su espíritu era más fuerte que nunca. En Juárez, el coyote, un hombre callado llamado Miguel, los llevó a un túnel bajo la frontera. «No miren atrás», dijo mientras los guiaba por la oscuridad húmeda. Soledad cargaba a Luz, sus hijos siguiéndola como sombras. Alex, al final, susurraba palabras de aliento en su inglés roto. Cruzaron al amanecer, emergiendo en un terreno baldío en El Paso, Texas. Miguel los dejó con un contacto, una mujer que trabajaba para una iglesia. Ella llevó a Alex a un hospital, donde finalmente recibió tratamiento adecuado. Cruzaron al amanecer, emergiendo en un terreno baldío en El Paso, Texas. Miguel, el coyote, desapareció en la penumbra sin mirar atrás, su silueta fundiéndose con la bruma del desierto. Soledad, con Luz apretada contra su pecho, sentía el peso de la fatiga en cada hueso, pero también una chispa de alivio que no se atrevía a nombrar. Sus hijos caminaban a su lado, sus rostros sucios y agotados reflejando la luz pálida del sol naciente. Mateo sostenía la mano de Tadeo, que aún llevaba su palo sable, ahora astillado y desgastado. Las gemelas, Luna y Estrella, se apoyaban la una en la otra, sus pasos vacilantes pero decididos. Alex, cojeando con su muleta improvisada, cerraba la marcha, su rostro pálido pero con una determinación que parecía desafiar su cuerpo roto. La mujer de la iglesia, una estadounidense de mediana edad llamada Marta, los esperaba en un viejo sedán azul con el motor encendido. Su rostro, endurecido por años de ayudar a migrantes, se suavizó al ver a los niños. «Suban rápido», dijo en un español torpe pero amable. «No queremos que los vean aquí». Soledad ayudó a sus hijos a subir al auto, acomodándolos en el asiento trasero, mientras ella y Alex se apretujaron en el espacio restante. El auto olía a café rancio y tabaco, pero para Soledad era el aroma de la salvación. Mientras se alejaban del terreno baldío, miró por la ventana, el horizonte de Texas abriéndose ante ellos, plano y extraño, tan diferente de las sierras de Chihuahua. Por primera vez en meses sintió que podía respirar. Marta los llevó a un albergue de la iglesia, un edificio de ladrillo con ventanas pequeñas y un patio trasero lleno de ropa tendida. Allí una trabajadora social llamada Rosa los recibió con formularios y preguntas que Soledad respondió con cautela, usando los documentos falsos que don Gregorio había conseguido. Las actas de nacimiento de los niños y el permiso de trabajo que la declaraba enfermera comunitaria eran lo bastante convincentes para pasar el escrutinio inicial. Alex, identificado como voluntario médico herido, fue llevado directamente a un hospital cercano. Antes de que lo subieran a la ambulancia, se volvió hacia Soledad, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No sé cómo pagarte esto», dijo, su voz quebrada. «Pero juro que lo haré». Soledad le apretó la mano, sintiendo la aspereza de sus dedos destrozados. «Vive», Alex respondió. «Vive y cuenta lo que viste. Eso es todo lo que quiero». Él asintió y la ambulancia se lo llevó, dejando a Soledad con una sensación de vacío que no podía explicar. Sus hijos, sentados en un banco del albergue, comían sopa caliente por primera vez en semanas, sus rostros iluminándose con cada cucharada. Pero Soledad no podía comer. El miedo seguía allí, enroscado en su pecho como una serpiente, susurrándole que don Artemio no se rendiría, que sus hombres podían cruzar la frontera tan fácilmente como ella. Los días en el albergue se convirtieron en semanas. La organización les dio un pequeño apartamento en una zona humilde de El Paso, un espacio con 2 cuartos, un baño que goteaba y una cocina con una estufa eléctrica que Soledad no sabía usar. Era un lujo comparado con él remolque, pero también un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Sin estatus legal, cada día era un riesgo. Los niños, sin embargo, se adaptaron con la resiliencia de la infancia.
Mateo exploraba las calles, aprendiendo palabras en inglés de los vecinos. Las gemelas jugaban en el patio, sus risas mezclándose con las de otros niños migrantes. Tadeo, con su palo sable ahora guardado bajo la cama, dibujaba aviones en pedazos de papel. Luz, alimentada con leche en polvo donada, comenzó a gatear, sus pequeños dedos explorando el suelo de linóleo. Soledad encontró trabajo. Limpiando casas, un empleo agotador pero suficiente para pagar la renta y comprar comida. Cada noche al volver revisaba los documentos falsos, temiendo que un error los delatara. En el hospital, Alex se recuperaba lentamente. La amputación había sido estabilizada, y los médicos le dieron una prótesis temporal. Cuando Soledad lo visitó, lo encontró sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana del hospital hacia un cielo gris. «Me van a dar de alta pronto», dijo, su voz más fuerte pero aún cargada de tristeza. «Quiero encontrar a mi madre. Quiero volver a Colorado». Soledad asintió, aunque la idea de que Alex se fuera le apretaba el corazón. ¿Y después?, preguntó. Alex la miró, sus ojos claros reflejando una determinación nueva. «Voy a contar todo. Lo que vi en la sierra, los troncos huecos, las armas, don Artemio. No puedo quedarme callado. No después de lo que tú hiciste por mí». Soledad sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba desafiar a un hombre como don Artemio, incluso desde el otro lado de la frontera. Pero también sabía que no podía detenerlo. «Solo ten cuidado», le dijo. «Por tu madre. Por mí». Las semanas se convirtieron en meses y la vida en El Paso adquirió una rutina frágil. Soledad inscribió a sus hijos en una escuela comunitaria que no hacía demasiadas preguntas. Mateo, con su inteligencia rápida, comenzó a destacar en matemáticas, aunque su inglés era torpe. Las gemelas aprendían a leer, sus cuadernos llenos de dibujos de montañas y árboles que echaban de menos. Tadeo, siempre soñador, hablaba de ser piloto mientras Luz, ahora caminando tambaleante, llenaba el apartamento de risas. Pero Soledad vivía con un ojo en la puerta, esperando el día en que alguien llamara. En que los hombres de don Artemio aparecieran. Ese día nunca llegó. En cambio, llegó una carta. Era mayo de 1988 y el sobre, con sellos de Denver, estaba dirigido a Soledad Martínez. Dentro había una nota escrita a mano por Alex. Había encontrado a su madre, que lloró al verlo vivo, aunque roto. Había contactado a un periodista, un hombre joven que trabajaba para un periódico independiente. Juntos, estaban reconstruyendo su historia. Las fotos que Alex había tomado en la sierra, escondidas en una cámara enterrada cerca del remolque, habían sido recuperadas por un contacto de don Elías en Creel. «Voy a contar todo», escribió. «Por ti, por tus hijos, por la escondida». El reportaje salió en julio de 1988, un artículo explosivo que detallaba las operaciones de don Artemio, la pista de aterrizaje clandestina, los troncos huecos llenos de paquetes, las armas, los tratos con hombres en inglés que llegaban en aviones pequeños. Las fotos, granuladas pero claras, mostraban camiones cargados, hombres armados, el rostro inconfundible de don Artemio. El escándalo cruzó la frontera, llegando a las autoridades estadounidenses, que presionaron al gobierno mexicano. En una redada en septiembre, don Artemio fue arrestado, sus operaciones desmanteladas. El comandante Valles, herido en la batalla de la Escondida, fue encontrado muerto en un barranco semanas después, su cuerpo abandonado como él había abandonado a tantos. Soledad leyó la noticia en un periódico que alguien dejó en el albergue. No sintió alegría, solo un alivio agotado. Don Artemio estaba preso, pero el mundo que había creado seguía vivo, sus sombras alargándose sobre Creel, sobre la sierra, sobre los corazones de quienes habían sufrido bajo su reinado. Pero sus hijos estaban a salvo. Estaban vivos. Estaban aprendiendo, creciendo, soñando. Los años pasaron, lentos al principio, luego rápidos, como si el tiempo quisiera borrar el dolor. Soledad y sus hijos se mudaron a Denver en 1990, gracias a una amnistía migratoria que les dio un camino hacia la legalidad. Soledad trabajaba como asistente en un hogar de ancianos,
un empleo que le recordaba a las noches cuidando a Alex. Mateo se graduó de la secundaria con honores, soñando con ser doctor. Las gemelas, ahora adolescentes, querían ser maestras, sus risas llenando la casa. Tadeo con su amor por los aviones. Trabajaba en un taller mecánico, aprendiendo sobre motores. Luz, la bebé que había cruzado el cañón en el rebozo de su madre, era una niña brillante, siempre corriendo, siempre preguntando. En 2011. En un día de verano, Soledad recibió otra carta de Alex. Había terminado la universidad, trabajaba como biólogo conservacionista, dedicando su vida a proteger bosques como los que casi lo mataron. Quería verla. Viajó a Denver y se reunieron en un pequeño restaurante mexicano, un lugar que olía a comino y recuerdos. Alex, ahora de 43 años, caminaba con una prótesis moderna, su rostro marcado por los años pero sus ojos brillando con la misma fuerza que Soledad recordaba. Tú me salvaste, le dijo abrazándola con fuerza. Todo lo que he hecho, lo hice por ti. Soledad sonrió. Las lágrimas corriendo por su rostro. No, Alex, respondió. Lo hicimos por nosotros. Por mis hijos. Por la gente que no puede hablar. Los niños, ahora adultos, se unieron a ellos. Riendo con Alex mientras contaban historias del bosque, del cañón, de la escondida. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Soledad miró a sus hijos, a Alex, al hombre en que se había convertido. Pensó en Ramiro, en su promesa. Había criado a sus hijos con corazón, con valor, en un mundo que quiso aplastarlos. Había enfrentado al diablo y ganado. Mientras caminaban de regreso al apartamento. Con Luz corriendo adelante y Mateo contándole a Alex sobre su última clase de biología, Soledad sintió una paz que no había conocido en años. El viento de Denver era frío, pero no cortante como el de la sierra. Era un viento que hablaba de comienzos, no de finales. Y en ese momento supo que su promesa estaba cumplida.